Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy martes 22 de marzo. Para este día la lección se titula: Acordaos de vuestros pastores. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, alabado sea, Señor, su sagrado nombre. Gracias Señor, por este privilegio de recibir esta lección, de recibir estos consejos. Gracias, Señor. No lo merecemos, pero usted, en su infinito amor, anhelando que en cada uno de nosotros haya gratitud para con aquellos que nos han enseñado, para con aquellos que son nuestros guías aquí en la tierra, para que mantengamos la unidad como un rebaño. Y así, Señor, gracias, porque usted nos llama a ser uno en usted, que mantengamos ese amor para con aquellos que nos guían, que nos aconsejan y que nos enseñan. Gracias, Señor. Todo lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos dice ahí: acordaos de vuestros pastores. Cuando leemos pastores, debemos no solamente de pensar en el líder de la iglesia que nos da la palabra el día que vamos allí. Debemos acordarnos de todos aquellos líderes que hacen posible que nuestra fe crezca. De todos aquellos que han sido instrumentos de Dios para llevarnos a Cristo. ¿Cómo llegamos a conocer de Jesús? ¿Quién nos instruyó? Por eso nos dice: acordaos de ellos. Acordaos los ejemplos que ellos te dieron para que tú los hagas también. Acordaos para que los pongamos en práctica. ¿Cuál, dice, debería ser nuestra relación con nuestros dirigentes? Vamos a Hebreos, capítulo 13. Leamos desde el versículo 7, que nos dice: acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Veamos, recordemos, traigamos a nuestra memoria a esos líderes, a esos instrumentos de Dios que llegaron a nuestra casa,
que nos hablaron, que nos enseñaron acerca de Jesús, que tomaron tiempo para que nosotros llegásemos a conocer y aceptar al Señor Jesucristo. Por eso nos dice, aquellos que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de todo ese tiempo, de ese amor que ellos nos dieron. ¿A dónde estuviésemos si eso no hubiese ocurrido? ¿A dónde estamos ahora? ¿Somos felices? ¿Verdad que sí? Porque todo aquel que está en Cristo es feliz. Porque el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos une. Y así que nos dice, imitad su fe. Debemos ser imitadores de lo bueno. Todo lo bueno debemos hacerlo nuestro y hacerlo parte nuestra. Sigue diciendo, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo que aquel que inició enseñándome. ¿Me habló de quién? De Jesús. Ya han pasado los años y sigo escuchando de Jesús. Y estoy esperando a Jesús. Es el mismo, ayer, hoy y por la eternidad. Debo entonces mantener mi vista puesta en Jesús. Y lo haré a través de su palabra, lo que ella dice. Sigue diciendo, no dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Cuidado, porque se han levantado muchos que se dicen ser cristianos, pero que no enseñan la palabra de Dios como Dios la ha dejado. Tengamos cuidado, por eso nos dice, no dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Es mejor afirmar el corazón con la gracia. Debemos afirmar nuestro corazón en Cristo, escudriñando nosotros mismos la palabra de Dios. Ya nos enseñaron el camino. Aquel dirigente que llegaba, que me hablaba y estudiábamos, que me llevó a la iglesia, que me presentó con los hermanos, que acepté al Señor Jesucristo. Me toca ahora a mí tomar tiempo diario para mantener mi fe. Por eso nos dice en el libro de Deuteronomio 17:19, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios. Eso es lo que nos hace falta a muchos. Creemos que con ir a escuchar a este líder el sábado es suficiente para el resto de la semana. No, debo de estudiar día a día la palabra de Dios para que mi fe esté fuerte. Y así, cuando vengan personas enseñándonos diversas y extrañas doctrinas, nosotros no las aceptemos, porque hemos creído en el Señor. Tenemos un altar, verso 10. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Usted tiene un altar. Usted es sacerdote. Usted es llamado a ser un real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios. Todos nosotros somos llamados y tenemos un altar para adorar al mismo Dios. Lo adoramos, pero cada uno de nosotros debe de tomar el tiempo diario para adorar a Dios. Sigue diciéndonos, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. En aquel entonces, el pueblo de Dios lo hacía por medio de sacrificios con animales, derramaba la sangre. Ahora usted y yo, por medio de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él realizó, también saliendo afuera de la ciudad y ofrecerse a sí mismo, Él, ese sacrificio, es el que debemos nosotros aferrarnos. Por eso dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a Él, fuera del campamento, llevando su oprobio. Aquel que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y siga. ¿Usted quiere seguir en pos de Cristo? Bien, tome su cruz y siga a Jesús. ¿A dónde fue el Señor Jesús? Al monte Calvario. ¿A qué fue el Señor Jesús? A morir. ¿Qué me está invitando el Señor a hacer? A morir. A morir al yo. Para que de esa manera mi vida cristiana sea una vida en victoria. Porque ya no vive el yo, sino que ahora quien vive es Cristo Jesús. Salgamos pues, dice el verso 13, salgamos pues a Él fuera del campamento llevando su oprobio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Nuestra ciudadanía no es aquí, sino que nuestra ciudadanía, nuestra ciudad es la que viene del cielo. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. No nos olvidemos de ofrecer siempre a Dios por medio de Cristo, porque no hay otro nombre, Cristo. Así es de que a diario ofrezcamos al Señor, dice, sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Mis queridos hermanos, sigamos acá con lo que dice la lección. Hebreos 13 del 7 al 17 contiene una exhortación a respetar y obedecer a los líderes de la congregación. A las iglesias a las que asistimos, Dios dejó su iglesia ordenada. Hay pastores, ancianos, diáconos, hay diaconisas, diferentes líderes de escuela sabática, de diferentes departamentos. Dice, debemos nosotros respetar, apoyar, obedecer, y de esa manera mantenemos la unidad en nuestra iglesia. Dice, comienza con una invitación a acordarse de los dirigentes del pasado que le llevaron la palabra de Dios
y termina con un llamado a obedecer a los dirigentes actuales. Debemos de mantener la unidad con todos, no importa la responsabilidad a la cual ha sido llamado. Debemos de mantener la humildad y debemos de respetarnos. Los líderes del pasado probablemente sean los que les predicaron la palabra por primera vez y fundaron la congregación. El llamado a acordarse de ellos no se refiere simplemente a un ejercicio mental de reconocimiento ni a un tributo externo que los honre. No. Cuando nos dice acordaos, Pablo explica que deben recordarlos reflexivamente en el resultado de la conducta de ellos e imitando su fe. O sea, debemos de ser discípulos de aquel que me enseñó la palabra. ¿Qué miré en esa persona? ¿Qué me enseñó? Así nosotros debemos de mirar en ellos el ejemplo, porque ellos estaban unidos a Cristo. Ahora nosotros también unidos a Cristo debemos de vivir esa fe que me mostraron, o continuar y hacerla más grande todavía, pero no menos de lo que me enseñaron. Para Pablo, el mayor acto de recuerdo y honra es la emulación. Es hacer lo que me enseñaron. Si este hermano o hermana tomaba tiempo para venir en las tardes, después de su trabajo, a estudiar, y con qué amor me hablaba de la palabra, con qué amor llegaba y me mostraba a Jesús, así también yo debo de emular a hacer lo mismo. Porque lo que estamos haciendo cuando salimos y enseñamos la palabra, estamos haciendo discípulos. ¿Discípulos de quién? Discípulos de Cristo. Pero Cristo se manifiesta a través de mis ejemplos, de mi manera de hablar, de mi manera de lo que está viendo el otro. Llegamos a ser discípulos de aquel que nos enseñó la palabra. ¿Qué clase de discípulos llegamos a ser? Emulamos, tomamos el ejemplo de ellos. De esta manera, dice Pablo, ha añadido a los líderes fundadores de la congregación a la lista de héroes fieles a quienes los creyentes deben considerar con atención. Para usted se recuerda a quién le llevó el mensaje, ¿verdad que sí se recuerda? Pues recuerde y viva lo que se le enseñó. Sea agradecido en ese aspecto. El llamado a recordar a los dirigentes en Hebreos 13:7 se repite en términos más contundentes al final del capítulo. Se exhorta a los creyentes a obedecer a los líderes porque ellos se preocupan por sus almas. Y ahora ya no es aquel que le enseñó el ABC de la palabra de Dios. Ahora es para aquellos líderes que ahora que ya usted está en la iglesia, le están enseñando, le están llevando por el camino
para fortalecer su fe. ¿Qué nos dice que debemos hacer? Que debemos respetar, que debemos obedecer, que debemos apoyar a esos líderes, porque dice, ellos se preocupan por usted. Aquí se describe a los dirigentes como pastores que están a cargo del bienestar espiritual de la congregación, su rebaño, y que darán cuenta a Dios por su estado espiritual. Cuando nos dice acordaos de vuestros pastores, no es solamente a aquel pastor que la conferencia ha puesto para que dirija la iglesia. Es todo aquel que tiene una responsabilidad dentro de la iglesia y tiene también el cuidado de enseñarle la palabra a usted de la manera correcta para que usted pueda crecer, que tenga el alimento correcto, que tenga el agua espiritual correcta y a su tiempo. Así es de que de todos ellos debemos de cuidarlos, respetarlos y obedecerlos. También dice el contexto, también sugiere que estos líderes son pastores adjuntos que sirven bajo las órdenes de Jesús. ¿Quién es el pastor? El pastor de las ovejas es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos pastores adjuntos. Cuando tenemos a alguien a quien llevamos a Jesús, porque a todos se nos ha llamado a que vayamos y llevemos las buenas nuevas, que vayamos y traigamos a otros al conocimiento de Cristo. Usted es llamado a ser un pastor adjunto con Cristo. ¿Qué ejemplo estoy dando? ¿Qué ejemplo ven en mí? Porque el Señor nos dice que nosotros somos parte de un real sacerdocio, de una nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirables. No porque usted no tenga un privilegio ahí en la iglesia, deja de ser un pastor, deja de ser un dirigente. Usted en su hogar, usted es el sacerdote, usted tiene una responsabilidad de cuidar y guiar a su hogar a Cristo. Y a aquellos que tenemos responsabilidades en la iglesia donde todos nos congregamos, allí debemos de también apoyarlos, respetarlos, obedecerlos. La combinación del cuidado y la fidelidad de los dirigentes y la obediencia o confianza de los miembros producirá alegría, producirá fortaleza, producirá paz, armonía, felicidad, porque todos fortalecidos vamos en el barco con un solo propósito: ver al Señor Jesús, esperarle y vivir con Él. Como dice, esto puede indicar que los líderes podrán servir a la congregación con alegría, o que darán cuenta de la congregación a Dios con alegría,
y no con tristeza. Apoyémonos, porque apoyando a nuestros líderes nos estamos apoyando también nosotros mismos, porque vamos a tener gozo, alegría, felicidad y anhelaremos reunirnos constantemente para estudiar la palabra de Dios, para compartir de la palabra de Dios, para mostrar ese amor fraternal con nuestros hermanos. Mire lo que nos dice el consejo del Espíritu de Profecía para el día de hoy. Cuanto más elevado sea el cargo que ocupe un hombre y mayor sea la responsabilidad que ha de llevar, más amplia será la influencia que ejerza y tanto más necesario será que confíe en Dios. Debe recordar siempre que juntamente con el llamamiento a trabajar le llega la invitación a andar con circunspección delante de sus semejantes. Debe conservar delante de Dios la actitud del que aprende. Los cargos no dan santidad de carácter. Honrando a Dios y obedeciendo sus mandamientos es como un hombre llega a ser realmente grande. La senda de los hombres que han sido puestos como dirigentes no es fácil, pero ellos han de ver en cada dificultad una invitación a orar. Nunca dejarán de consultar a la gran fuente de toda sabiduría. Fortalecidos e iluminados por el artífice maestro, se verán capacitados para resistir firmemente las influencias profanas y para discernir entre lo correcto y lo erróneo, entre el bien y el mal. Aprobarán lo que Dios aprueba y lucharán ardorosamente contra la introducción de principios erróneos en su causa. Eso está en Profetas y Reyes, página 21. Pedro había sido restaurado a su apostolado, pero la honra y la autoridad que recibió de Cristo no le dieron supremacía sobre sus hermanos. Pedro no había de ser honrado como cabeza de la iglesia. El favor que Cristo le había manifestado al perdonarle su apostasía y al confiarle la obra de apacentar el rebaño y la propia fidelidad de Pedro al seguir a Cristo le granjearon la confianza de sus hermanos. Tuvo mucha influencia en la iglesia, pero la lección que Cristo le había enseñado a orillas del mar de Galilea la conservó Pedro toda su vida. Eso está en El Deseo de todas las gentes, página 755. Dios desea que oremos mucho más y que hablemos mucho menos. El umbral del cielo está iluminado por los rayos de su gloria, y Él hará brillar esta luz en el corazón de cuantos sostengan con Él relaciones normales. No critiquéis a aquellos que llevan la carga de la responsabilidad. No permitáis que vuestras conversaciones en la familia sean envenenadas por la crítica de los obreros del Señor. Los padres que se permiten este espíritu de crítica no ponen delante de sus hijos lo que los puede hacer sabios para salvación. Sus palabras tienden a perturbar la fe y la confianza, no solo de los hijos, sino también de las personas de mayor edad. Todos carecen ya demasiado de respeto y reverencia por las cosas sagradas. Todos carecen ya demasiado de respeto y reverencia por las cosas sagradas. Satanás se apresura a cooperar celosamente con quien critique, para provocar la incredulidad, la envidia, los celos y la falta de respeto. Satanás obra siempre para impregnar a los hombres de su espíritu, para apagar el amor que debiera cultivarse cuidadosamente entre hermanos, para destruir la confianza, para estimular los celos, las sospechas y las disputas. Ojalá no nos hallemos entre sus colaboradores. Eso está en Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 175. Así que, mis queridos hermanos, el consejo es que sigamos el ejemplo de aquellos que nos enseñaron el camino.
que sigamos el ejemplo de aquellos que perseveran en el camino, de aquellos líderes que se preocupan por nuestra espiritualidad. Acordémonos de esos consejos y vivámoslos. Y así, como dice al final, ¿qué puedes hacer tú para fortalecer o mejorar la relación entre los dirigentes y los miembros de tu congregación y con líderes de todo el mundo? ¿Qué puedes hacer tú? Bueno, respetarles, obedecerles, apoyarlos, mantener esa unidad. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.